Bueno, hola gente, ¿cómo están? Aquí les voy a dar la segunda clase del bloque 6. Básicamente en esta parte lo que les voy a mostrar es cómo se ha llevado a cabo en una especie todos los estudios que yo les había mostrado en la clase anterior. Entonces, como les había dicho, en donde nosotros trabajamos fue en la especie Aluatacaraya, que son los monos aulladores negros y dorados. Son los monos más australes de todos los monos que viven en América, y en Argentina ocupan la mayor biomasa de mamíferos arborícolas. También son interesantes porque soportan niveles moderados de deforestación, es decir, que los podemos ver en lugares donde ha habido mucha tala. Contribuyen a la regeneración de los bosques porque son dispersores de semillas. Ellos comen frutas y entonces cuando las defecan, estas semillas brotan mucho más fácilmente. Están consideradas de bajo riesgo en el CITES y en realidad están consideradas como near threatened ahora por la IUCN, pero esto se debe a la gran distribución que tienen en 4 países, y en realidad ahora con todos los brotes de fiebre amarilla y los análisis genéticos lo que estamos tratando es de que se recategoricen como vulnerables, como está en la categorización de Argentina. Bueno, lo primero que nosotros hicimos, en aquella época no existían kits específicos, o si existían eran en países del primer mundo, entonces era muy difícil extraer ADN de cacas. Entonces, el primer paso que se llevó a cabo para después poder hacer todos los análisis, como yo les contaba antes, los pasos, primero obtener la muestra, después extracción, después amplificación. El primero fue poder conservar las muestras de fecas en un entorno que no se degradaran. Y este es un trabajo que realizamos donde probamos varios métodos, poniéndolo en alcohol, poniéndolo al sol, poniéndolo en estufas, las fecas, y con sal gruesa. Y a ese método, el último, el de sal gruesa, ha mostrado un buen método, así que ya saben, si tienen que guardar muestras fecales o guardar muestras de tejido, pueden ponerla en algún tubo estéril, tubos de muestras como de orina con sal gruesa, y en eso se conservan súper bien hasta llegar al laboratorio. Después también probamos una serie de maneras de extracción, que la que mejor nos dio fue tiocianato de guanidina, pero igualmente ahora ya, como han bajado los costos y se han hecho mucho más populares, empezamos a extraer con kits. La segunda fue, bueno, nosotros queríamos usar microsatélites, ¿no? Que yo ya les expliqué en la clase anterior lo que eran, pero no había microsatélites descriptos para esta especie. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó en un ADN de esta especie, de este mono aullador, si pegaban los primers que ya estaban descubiertos para otras especies, tanto de humano como varias especies de primates, ya había microsatélites descriptos, entonces se probó si amplificaban en esta especie. Eso por un lado, y ahí se consiguieron como 7 microsatélites. Y por otro lado, yo fui a hacer un trabajo a Estados Unidos donde se trataban de buscar estas secuencias repetidas. Había unos cursos donde vos podías ir y llevar ADN de muy buena calidad, y entonces lo que hacían eran, mediante unas sondas que buscaban estas secuencias repetidas de selección, vos pescabas del ADN, tratabas de amplificar, y después se secuenciaba y se encontraban las regiones flanqueantes. Entonces así fue como también diseñamos 4 microsatélites específicos para el Guatacaraya, que en total, entre las búsquedas y estos nuevos descubrimientos, dieron 11 microsatélites, que ya eran suficientes como para sacar paternidad, flujo génico y todo lo que yo les venía contando en la clase anterior. En realidad ahora ya trabajamos con 14 microsatélites porque fuimos encontrando cada vez más de otras especies que amplificaban también para el Guatacaraya. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que teníamos el ADN y una vez que tuvimos los marcadores, a mí lo que me interesaba era, por ejemplo, comparar la variabilidad genética en un ambiente continuo, donde los grupos se superponían, con un ambiente fragmentado donde varios de las áreas donde residían estos primates
tenían que bajar al suelo, o sea, pasar áreas de pastizal, como se ve en esta zona, para cruzar de un fragmento al otro. En algunos casos, en otros no, estaban más pegados a lo que sería el bosque ripario. Entonces quería estudiar, como les había contado en la clase pasada, si había diferencias en la dispersión, en las relaciones de parentesco, etc. Lo que encontré una vez que comparé con los microsatélites el ambiente continuo con el ambiente fragmentado fue que en el ambiente continuo los grupos no tenían diferenciación genética, es decir, cuando tomábamos estos estadísticos de Fisher, estos FST que yo les contaba que agarraban porciones de los alelos de los grupos y comparaban con el grupo total, no tenía diferencias, es decir, que machos y hembras están dispersando de un grupo al otro y están llevando sus genes para todos lados, con lo cual no se genera una diferenciación. En cambio, en el ambiente fragmentado, estos sitios que estaban más aislados, en los cuales los monos para dispersar tendrían que bajar al pastizal, tenían una diferenciación, es decir, sus alelos ya empezaban a ser menos, de pocos colores, etcétera, comparado con la población total. También cuando comparamos con sexos, lo que vimos era que tanto machos como hembras no tenían diferencias en el ambiente continuo, mientras que en el ambiente fragmentado las hembras sí tenían diferencias entre grupos. Es decir, que las hembras tendían a quedarse en los grupos, mientras que los machos eran los que llevaban y traían el flujo génico. Cuando estudiamos también las relaciones de parentesco, con esas otras matrices que yo también les había mostrado, lo que encontramos es que los adultos que componen los grupos en el ambiente continuo no poseen relaciones de parentesco cercano, lo cual es esperable, porque si al llegar a la madurez sexual dispersan a otro grupo, los adultos que componen ese grupo van a haber venido de otros grupos y no van a tener relaciones de parentesco entre sí. Esto es óptimo para mantener la variabilidad genética y no cruzarse con parientes. En cambio, en el ambiente fragmentado, lo que veíamos era que las hembras se quedaban en sus grupos, es decir, una hembra tenía una hija o tenía otra hija y quedaban, y ese grupo de hembras quedaban. Los que migraban al llegar a la madurez sexual eran los machos. Y también vimos en el ambiente continuo, con estudios de comportamiento, que había un recambio de machos. O sea, hay un macho, que es el macho alfa o central, y ese macho cada tanto llegaban machos jóvenes que dispersaban de otros sitios, peleaban y los desplazaban. En cambio, en el ambiente fragmentado, los machos duraban mucho más tiempo, es decir, que la probabilidad de cruzarse con el macho es mayor, porque si vos sos hijo de un macho que sigue siendo dominante, cuando llegás a la madurez sexual es muy probable que te cruces con ese macho. Entonces, lo que encontramos también fue un caso de incesto en el ambiente fragmentado, que es una clara evidencia de endogamia. Por otro lado, estudiamos las estrategias reproductivas en el ambiente continuo solamente, porque en el ambiente continuo era donde había más de un macho adulto por grupo. En los ambientes fragmentados generalmente había un macho adulto. Entonces acá tomamos dos grupos, que los dos tenían 3 machos adultos, y lo que queríamos ver era quién era el padre de las crías. Porque lo que habíamos visto por los estudios comportamentales era que todos los machos copulaban con todas las hembras, entonces nos quedaba la duda. Entonces, lo que sabíamos o lo que fuimos aprendiendo con los estudios de comportamiento era que había una dominancia jerárquica entre los machos, es decir, había un macho que tenía, que tenía un rango mayor a los otros, y también vimos que este macho central tenía más acceso, copulaba más veces con las hembras, pero no tenía una exclusividad, es decir, que las hembras copulaban con todos los machos. Incluso encontramos que las hembras copulaban con machos de otros grupos, de grupos vecinos. Hicimos los análisis de paternidad de 3 infantes que fueron los que nacieron durante el periodo de seguimiento que nosotros estuvimos, y lo que vimos era que tenía muy alta probabilidad de que este macho dominante fuese el padre de las crías. Estos porcentajes de paternidad se los voy a explicar en la clase siguiente. Pero básicamente, si nosotros estamos trabajando con un grupo
Piensen, tenemos un grupo que es de 12 individuos, en el cual tenemos 3 machos adultos, y como mucho tenemos 3 grupos vecinos que también tienen 3 machos adultos, tendríamos una probabilidad de que 9 machos fuesen los padres, como mucho, ¿no? Una probabilidad del 99,8% sería que 2 en 1000 fuesen los padres. Si nosotros estamos calculando con 9 machos, este tipo de porcentaje sobra. Ahora, si lo pensamos en humanos, deberíamos hacerlo con más marcadores, porque que 2 de cada 1000 puedan ser tus padres es como mucho más probable. Bueno, por último, lo que fuimos, bueno, no último, anteúltimo trabajo, que también lo hicimos con Carolina Miño, docente de la materia, fue estudiar, hacer básicamente el mismo principio que nosotros tomamos para los grupos dentro de una población, hacerlo para poblaciones dentro de lo que sería la especie. Entonces, durante todos los años que yo trabajé, fui colectando muestras de monos aulladores de toda la Argentina. Como ven, hay muestras de Chaco, Corrientes, de Misiones, de varios sitios. Y lo que nos interesaba era ahora ver si había una diferenciación genética, porque lo que queríamos ver era si encontrábamos estas famosas ESU o MU, que yo les conté la vez pasada, las unidades evolutivamente significativas o unidades de manejo, para diferenciar en la parte límite sur de Aluata-Caraya, a ver si había algunas diferencias. Lo que encontramos fueron 3 clústeres, porque rojo, luego van a ver que se puede unir con los amarillos. Entonces, lo que se encuentra es que nosotros estudiamos si la variabilidad genética dependía de la distancia, si la variabilidad que se encontraba entre estos grupos dependía de otras barreras, si tenía que ver con los ambientes. Como ven acá, tenemos varias ecorregiones, y muchas veces son distintas ecorregiones, pero siguen perteneciendo al mismo grupo. Básicamente lo que encontramos fue que los monos, cuando conservan corredores de bosque, pueden seguir teniendo flujo génico y siguen perteneciendo a los mismos clústeres genéticos. Acá, cada uno de los colores que se muestra acá son distintos clústeres genéticos que nos dieron. En este punto lo que se ve es que la mayor cantidad de diferencias que encontramos son en todo este grupo de Misiones y lo que sería el límite de Corrientes con Uruguay o Brasil, donde se encuentra que todos estos se puede considerar que siguen teniendo flujo génico, porque son muy similares, y los del otro lado, Corrientes, Formosa y Chaco, forman otro clúster que también son similares entre sí y diferentes a este grupo. Lo que sabemos que hay acá, en el medio de estas 2 áreas, es la represa de Yacyretá. Entonces esta represa es muy probable que haya generado un corte en la dispersión de los monos por los bosques riparios, y en base a eso se han diferenciado bastante. Por otro lado, los monos que se encuentran en San Alonso también se encuentran un poco diferenciados, pero esto puede ser porque recién en una zona de islas, donde obviamente también la dispersión puede haber sido en algún momento y que sean producto de un cuello de botella y no tengan una llegada permanente de animales. Entonces, bueno, lo que encontramos en ese momento era que formaban 4 clústeres genéticos. Esta es la población de Corrientes, que luego vamos a ver que cuando muestreamos más, no sé si se lo muestro acá, pero en el artículo último que sacamos en el 2020, cuando muestreamos en muchos más sitios en Misiones, lo que vemos es que este clúster se junta con el amarillo. Y todo esto podemos pensar que se debe mucho al tema de la fragmentación que ha sufrido
toda esta zona, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que desde finales del 1800, esto era lo que era el bosque atlántico. Y fíjense cómo por cambio de uso del suelo se fue degradando y cada vez tenemos menos. Sin embargo, todavía poseemos este corredor, lo que se llama el corredor verde, que sirve de corredor biológico para la dispersión de muchas especies, no solo de primates, y la verdad que podemos considerarnos unos afortunados respecto a nuestros países vecinos. Bueno, acá es más del estudio este que nosotros realizamos, donde lo que queríamos ver eran otra vez si las diferencias se debían a otras variables que no fueran la continuidad del bosque, y lo que nos dio fue que básicamente si los animales están genéticamente relacionados en las zonas donde todavía existen corredores de bosque. Entonces, como conclusiones generales, tomando todas estas poblaciones de Argentina, lo que vemos es que la diversidad genética de nuestros grupos es igual o menor a otras especies de aluata. Y como les decía antes, actualizando los datos con todos los estudios, se pueden diferenciar 3 clústeres que no tienen que ver con una distancia lineal ni con las ecorregiones, sino que están directamente relacionados con estar unidos por bosques o bosques riparios. Y se diferencian también por efectos antrópicos, como ser una represa, además de, obviamente, la deforestación. Estos 3 clústeres encontramos que tenían diferencias en las frecuencias, entonces lo que nosotros podemos considerar que son 3 unidades de manejo distintas. Bueno, ahora tratando de aplicarlo a lo que les había contado antes, que era tratar de tener uno de los criterios que utiliza la IUCN para categorizar a los animales dependiendo de su variabilidad genética, lo que hicimos fue seguir los lineamientos de la doctora Wilbury, que fue la primera que lo propuso para aves. Entonces ella lo que decía era que teniendo en cuenta la diversidad genética y calculando el número efectivo de la población, nosotros podemos tener un criterio adicional para decir si una especie está en peligro, amenazada o vulnerable. Para esto ella realiza unos cálculos con la heterocigosidad observada que se encuentra, es una medida de la variabilidad genética, respecto al número efectivo de la población, y le da más o menos en cuántas generaciones esta heterocigosidad va a bajar lo suficiente como para decir que esa especie o que esa población se encuentra en peligro. Nosotros hicimos ese mismo cálculo para el Huatacaraya y usando este criterio nos da que debería estar calificado, por lo menos las poblaciones en las que pudimos sacar el número efectivo, debería estar calificado como en peligro o en danger, porque solo en menos de 50 generaciones la variabilidad genética de estos grupos se va a ver severamente afectado. Esto sin tener en cuenta una futura tasa de deforestación o brotes de fiebre amarilla, que eso pueden hacer que incluso se acelere mucho más. Entonces, esto solamente para mostrarles un poco este trabajo que a mí me pareció sumamente interesante, para adicionar este criterio y tener en cuenta la variabilidad genética para la categorización del peligro de las especies. Lo que hicimos fue con esta misma autora, yo me contacté y nos pusimos a trabajar en tratar de hacer el mismo trabajo para los primates neotropicales, hacer una revisión con los datos genéticos que había en primates neotropicales, a ver cómo estaban categorizados y con el criterio genético cómo deberían estar categorizados, o usando este criterio, ¿qué se podría ver? Y lo que encontramos fue que la mayoría de los primates que están categorizados como casi amenazados, si nosotros usamos el cálculo de la variabilidad con la heterocigosidad, etc., nos da que deberían estar como vulnerables. Lo mismo sucede con los que están categorizados como vulnerables.
La mayoría nos da este color rojo, que significa que debería estar categorizado como endangered, o como críticamente amenazado. Es decir, categorías mayores a las que están, lo cual está diciendo que, al menos en el caso de los casi amenazados y los vulnerables, estaríamos subestimando el grado de amenaza, al menos genético, que tienen esas poblaciones. Esto sería interesante también realizarlo en varios otros grupos taxonómicos. Nosotros lo hicimos para primates porque obviamente es con lo que trabajamos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es por qué estamos proponiendo agregar el criterio genético, porque todos los factores que son amenazas actúan sinérgicamente. La disminución del hábitat hace que disminuya el número de individuos, que disminuyan los recursos, que haya restricciones a la dispersión, por ejemplo por fragmentación, hace que disminuya la variabilidad genética, que se vea afectado el sistema inmune, eso a su vez hace que disminuya el fitness, que aumente la mortalidad, que disminuye la fecundidad, y así, es un círculo vicioso. Esto agreguémosle también fiebre amarilla, cacería, etc. Y lo que vemos es que inevitablemente, si nosotros no tomamos en cuenta todo esto como factores sinérgicos, va hacia un vórtice de extinción. Bueno, por último, lo que les quería contar, y es el último trabajo que les puse ahí para leer, era esta revisión de cómo utilizar las herramientas genéticas también para restauración ecológica, porque básicamente hay un montón de trabajos y hay una especie de moda en este momento de volver lugares que han sido hechos pastizales o pinares, o que han sido muy intervenidos por el humano, tratar de hacer lo que se llama restauración ecológica, que sería la reparación de comunidades biológicas y ecosistemas que han sido degradados o destruidos. Entonces lo que quieren con esto es reparar el daño a los ecosistemas causados por las actividades humanas y volverlos a su estado anterior. Pero muchas veces en este proceso, que es toda una línea de la biología ahora, no utilizan la genética, que realmente este artículo lo que muestra es las capacidades que tiene la genética, tanto para la toma de decisiones, en lo que sería restauración ecológica. Nosotros vamos a ver un caso muy particular, que es conocer el origen de los individuos antes de realizar reintroducciones, como para luego evaluar y monitorear después de una intervención de restauración ecológica. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos volver a poner un pasto o una comunidad vegetal que se siembra artificialmente con la idea de hacer una restauración ecológica. Entonces, al tiempo es muy importante monitorear que los individuos no hayan perdido variabilidad genética por deriva, que esté yendo todo bien. Entonces, lo que hicieron estos autores fue ver dentro de las publicaciones, que encontraron 160 publicaciones que usaban la genética en la restauración ecológica, vieron que la mayoría la utilizaban para la toma de decisión, y luego había un grupo que la utilizaba para evaluación y monitoreo. Lo ideal sería que se utilice en ambos casos. Después también se fijaron qué marcadores fueron los que utilizaron en caso de hacer estudios genéticos, y lo que vieron es que la gran mayoría utilizaron microsatélites, que ustedes ya los conocen y son expertos en esta herramienta. También utilizaron AFLPs y aloenzimas, que son marcadores que se utilizan más en vegetales, pero que ahora están cada vez más en desuso. Como ven, acá hay un poquito de genómica, y esto va a ir creciendo porque este artículo es del 2015, creo. Bueno, acá también, esto, si leen el paper, sería muy interesante que lo revisen, pero básicamente este cuadro lo que les muestra es, de todos los estudios que vieron que utilizaban para la restauración ecológica herramientas genéticas, específicamente en qué especie se realizó, qué fue lo que midieron y cuál era el objetivo. Entonces acá tienen ejemplos
de cómo se puede utilizar la genética para la restauración ecológica. Por ejemplo, y es el caso que yo les voy a mostrar también con Alouatta caraya, para reintroducción de una especie, acá, para reintroducción de una especie de ovejas, para evitar el inbreeding, lo que hicieron fue ver si entre los que estaban reintroduciendo no eran parientes, no había cuellos de botella, y identificaron, dice que había algunos cuellos de botella y un bajo N. Entonces, así pueden ir viendo con todos en qué especie lo usaron, para qué lo usaron y qué resultados tuvieron. En Argentina, particularmente, nosotros tenemos un gran problema, que es el tráfico de fauna, y sobre todo los primates son uno de los grupos de mamíferos que más se trafican, porque la gente lamentablemente, cuando son chiquitos, los ve muy lindos, los quiere tener como mascotas, y luego de tenerlos durante un tiempo, la mayoría de los primates llegan a la madurez sexual, con lo cual se empiezan a poner violentos, porque lo que harían en estado silvestre sería dispersar, ir a buscar otras parejas, entonces el instinto lo tienen todavía y se empiezan a poner violentos. Ese es el momento en el que la gente que tuvo mascotas de primates, que además ya tienen un importante cambio de comportamiento, porque si viven con nosotros, obviamente les metemos costumbres que no deben ser, como no sé, comer cosas que no deben, como por ejemplo en el caso de los aulladores, ellos solamente comen hojas y frutas, entonces cualquier otra comida que se les haya dado se les está enseñando mal. También si vos tenés como mascota, como si fuera un perro o un gato, lo vas a tener con una camita, con una serie de cosas que le enseña al mono durante todo este tiempo a hacer cosas que él no haría en estado silvestre. Entonces, cuando llegan a la madurez sexual y los quieren, la gente quiere sacárselos de encima, los lleva a centros a centros que supuestamente deberían reeducarlos, pero muchas veces estos especímenes, una vez que fueron imprinteados de esa manera, imprinteados significa que le hayan enseñado todo eso, comer cosas que no deben, dormir en lugares que no son árboles, etc., es muy difícil que puedan volver a aprender lo suficiente para vivir en estado silvestre. Bueno, la liberación de los animales, el retorno al estado silvestre, tiene obviamente un apoyo muy importante de la gente, porque la idea de liberar y de volver al estado silvestre de los animales es muy lindo de pensar, pero realmente hay grupos, y en particular los primates, que ya desaprenden tanto sus instintos y sus maneras, que es muy difícil que vuelvan. En aves o en otros grupos, en general, es más simple. Ellos no pierden del todo su instinto, pero en primates es realmente difícil. Y eso solamente hablando de comportamiento, ¿no? O sea, tenemos toda otra fase que es la fase, digamos, de salud, porque ya al estar fuera de su estado silvestre y en centros muchas veces tienen contacto con animales domésticos, entonces pueden haber tenido zoonosis cruzadas, entonces ya sería un peligro liberar animales que tuvieron, por ejemplo, contacto con animales domésticos que tienen enfermedades que pueden llevar al monte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar en particular de la genética, pero yo les contaba esto para que vean toda la serie de problemas que tiene volver a llevar a primates al estado silvestre. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en conjunto con Wiraoga y con Granja La Esmeralda de Santa Fe, ellos nos dieron muestras de pelos de individuos que habían recibido producto del tráfico o voluntariamente, y que tenían pensado hacer liberación. Entonces nosotros extrajimos el ADN y esto les quería contar, ellos lo que querían era hacer las liberaciones. Nosotros
por tiempos de laboratorio no llegamos a hacer los análisis antes de que se realizaran las liberaciones, pero me parece importante destacar que estos dos centros siguieron las recomendaciones de APRIMA, que es la Asociación Primatológica Argentina, de hacer todo este tipo de estudios genéticos y de salud, etcétera, antes de realizar las liberaciones. Entonces, lo que se hizo, acá se muestra un poco cómo revisan a los animales, y esta foto para que la gente un poco entienda el problema de tener primates en cautiverio. Entonces, lo que se hizo fue, de todos estos monos, que todavía nosotros ya teníamos las muestras, pero no habíamos hecho los análisis genéticos, se realizó una liberación de 18 monos en esta zona, en una isla donde no había más individuos de esta especie. Entonces, se puede considerar que es una reintroducción, porque lo que contaban los locales era que históricamente sí había en esa isla y ahora había dejado de haber. Los individuos fueron liberados con éxito, la mayoría eran juveniles y adultos jóvenes. Como les dije antes, cuanto más grandes estén los individuos, más fijados tienen los comportamientos humanos y más difíciles de enseñarles a volver a vivir en estado silvestre. Pero sin embargo, de los 18 individuos tuvieron problemas porque empezaron a pelearse entre sí o porque andaban por el suelo, entonces era muy peligroso que siguieran en ese lugar. Entonces terminaron quedando 11 individuos. Y hubo una serie de animales que tuvieron que retornar a cautiverio. Bueno, lo que nosotros hicimos a nivel genética fue, así fue como terminó quedando la distribución de los clústeres, que le decía la vez pasada que terminaron siendo 3 grupos diferenciados en Argentina, y estas son todas las poblaciones que fueron muestreadas. Entonces, nosotros estudiábamos la variabilidad genética de cada uno de estos monos que estaban en los centros de cautiverio, y por análisis estadístico se puede ver a cuál de estos grupos es más posible que pertenezca. Entonces, lo que vimos acá fue que, por ejemplo, uno de los individuos que había llegado al centro Wiraoga era más probable que fuera perteneciente a este clúster, que 1 y 2 son las poblaciones que están en el río Paraná, de las islas del río Paraná. Entonces, lo que vimos en este último trabajo, donde hicimos una asignación de los genotipos de los animales que estaban en cautiverio, a ver a cuál de los clústeres pertenecían, fue que la mayoría de los individuos que venían del tráfico, o sea, que llegaban por incautaciones o por haber sido mascotas, etc., pertenecían a esta zona. 15 de los 25 que analizamos pertenecían a esta zona, y específicamente 7 pertenecían a esta población, que justamente se encuentra en la ruta 12, en la zona donde ya ha habido reportes de que venden primates, etc. Entonces, la herramienta genética nos permite de esta manera encontrar los sitios calientes o hotspot que le llaman de extracción de monos. Esto es una prueba también para tratar de impulsar una legislación o algún tipo de control y fiscalización en esa zona que evidentemente es de donde se extraen la mayoría de los monos. Entonces, lo que vemos, esta es otra de las cosas que podemos lograr con la genética. Y además, lo que podemos hacer es, bueno, si vemos que la mayor parte de los monos tienen esta variabilidad genética, tenemos que tratar de que si los reintroducirlos a los mismos sitios de los cuales fueron originarios, y no mezclar variabilidad genética de la roja con la verde, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo ideal. Tratar de respetar los linajes y la evolución independiente de estos linajes, porque quizás tengan adaptaciones al medio ambiente.
Bueno, como les decía antes, una de las cosas importantes de esto fue poder inferir puntos críticos de captura y también hacer los análisis genéticos. Lamentablemente por los tiempos no hicieron las liberaciones antes de que nosotros les diéramos los resultados, pero la mayoría de los individuos pertenecían a los clústeres, hubo en Santa Fe, mientras en Misiones la mayoría de los individuos que fueron liberados sí pertenecían a los individuos del tráfico que venían de Corrientes y Chaco. Bueno, eso es todo. Lo importante sería contar también con centros de rehabilitación en todas las unidades de manejo, ¿no? Porque acá estamos hablando de que había centros de rehabilitación solo en 2 de las 3 unidades. Y para seguir trabajando con todo esto, o sea, lo que vemos es que nosotros tenemos la herramienta genética, pero dependemos del manejo que hacen los centros de rescate. Entonces, para todo esto tenemos que tratar siempre de aunar a los actores, y eso está dentro de lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro del Plan Nacional de Conservación de Primates, que es tratar de hacer talleres y reuniones donde la problemática que tienen, por ejemplo, los centros de rescate o la gente de control y fiscalización, que son los que reciben los animales, nos puedan contar a los científicos y nosotros ver cómo podemos ayudar con herramientas para que ellos tengan un mejor manejo. Si nosotros trabajamos todos de manera aislada, sin interaccionar y sin darnos cuenta de los problemas del otro, es muy difícil que podamos tener soluciones que funcionen para todos y sobre todo para la vida silvestre. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos entonces en el programa de Deriva, que va a ser en unos días. Y después nos veremos para los ejercicios de paternidad, donde también les voy a dejar una clase cortita para que vean antes de hacer el ejercicio de paternidad, así nos resulta a todos más fácil. Bueno, saludos, buena semana.